El contenido de este podcast está recomendado para mayores de edad. Los comentarios son responsabilidad de los anfitriones e invitados. El uso del lenguaje, así como algunas opiniones, pueden ser ofensivos. Se recomienda criterio y discreción. Salud, amigos. Salud. Salud, Ay, la salud. marca. Salud. ¿Cómo están, amigos? Novatas y novatos del mundo académico. Espero que estén muy bien. Yo creo que esta es la hora ideal para tomarnos una cerveza. No voy a decir qué día es, pero creo que es la hora ideal. Entonces, espero que estén muy bien todos. El día de hoy estamos con otra entrevista muy interesante, como suelen ser todas las del podcast. Y le quiero dar la bienvenida a Benjamín. Benjamín, ¿cómo estás? Hola amigos, gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes y pues de maravilla, ¿no? Ahora sí que muy emocionado de compartir pues foro contigo y con Katia y con Héctor, ¿no? Y pues a darle. Perfecto. Pues muy bien. Pues el día de hoy tenemos aquí a un buen amigo, ¿no? Que es Benjamín. Y pues vamos a platicar con él un rato. Ya saben cómo funciona esto. Entonces, pues esta primera parte, vamos con la parte más académica. Y el día viernes ya nos veremos con la parte más candente, como me gusta decirlo, que ahorita decir candente desde Cuernavaca, pues es como feo porque aquí se siente el calor. Entonces, y pensar que eso apenas es el invierno, todavía no termina, pues es un poquito más feo. Pero bueno, vamos a darle. Entonces, mi querido Benjamín, pues platicaros un poquito de qué carrera estudiaste, cuál fue tu posgrado, básicamente, pues cómo fue que llegaste a estos lares de la academia y la investigación. Sí, pues mira, yo estudié la carrera en Letras Hispánicas en la Universidad Autónoma de aquí del estado de Morelos. Y pues bueno, sí había pensado durante la carrera, digamos, a lo mejor así como muy remotamente hacer un posgrado en algún momento, ¿no? Porque bueno, es bien sabido que de repente uno deja de estudiar y pues pasa tiempo, ¿no? Y hace otras cosas. En este caso, yo me familiaricé mucho con la docencia prácticamente desde que estaba en mitad de la carrera. O sea, yo empecé a dar clases, no sé, a los 19, 20 años, o sea, mucho más chavito, ¿no? Entonces, pues mi idea era esa, ¿no? Dedicarme en la academia, pero como docente, ¿no? Ahí, profesor de prepa o así. Pero en el último año de licenciatura tuve la suerte, la fortuna de trabajar con, bueno, más bien me dio clase una doctora, la doctora Angélica Tornero, que bueno, si me está viendo le mando un gran saludo, y pues al final nos dio una materia que era teoría literaria, ¿no? Entonces, muy interesante, ¿no? Ella, la verdad es que es un monstruo de la academia, lo que sabe cada quien. Y pues nada, nos dio el curso, hicimos algunos ensayos ahí académicos, ¿no? Como parte de la calificación y al final del curso nos mandó a llamar, nos llamó a mí y a otro gran amigo, Tey Amador, y nos invitó a un grupo de investigación. Eso fue por allá del año 2017, por ahí 18, ¿no? Digamos, como ya estaba yo terminando la carrera, pues yo de hecho a mí me gusta el cine, digo, no soy tan bueno como me gustaría, y yo ya tenía como la idea de la tesis de estructuras narrativas en el cine, ya la tenía, no iba a hacer un análisis ahí medio random de la trilogía de la muerte, ¿no? Amores Perros, 21 gramos y Babel, que bueno, pero bueno, con esta invitación de la doctora, pues cambié radicalmente, ¿no? El giro. Entonces, pues hasta el día de hoy sigo con la doctora. Nosotros tenemos el grupo de investigación, se llama Escrituras del Yo, y básicamente analizamos lo que es género autobiográfico, ¿no? Autobiografía, memoria, carta, diario íntimo. Hay una modalidad muy interesante que se llama autoficción, que es una mezcla ahí rara entre autobiografía y literatura. Y pues de ahí para adelante, ¿no? Así que entré desde cero. Eso me permitió de alguna manera, pues bueno, titularme, inmediatamente poder saltar al posgrado. Yo hice el posgrado, yo egresé en el 2018, en junio, y en enero del 2019 yo ya estaba pues aplicando para el posgrado en arte y literatura. Obviamente mi proyecto de investigación giró en torno a este rollo de escrituras del yo en dos cuentos, bueno, en la narrativa de Jorge Luis Borges, ¿no? Que es un autor que a mí me impacta, me gusta, me encanta, y pues básicamente pues así me aventé los 2 años del posgrado, ¿no? Estudiando a Borges, que es un laberinto ahí bien increíble porque son tantos los teóricos que han escrito sobre él. Y pues bueno, ya
terminé la tesis, publiqué ahí algún artículo, estuve en un par de coloquios, ¿no? Ahí en la Universidad de Sonora, por ejemplo, ¿no? Me publicaron, gracias a Dios, el año pasado en la Universidad de Guadalajara, en una revista que se llama Sincronía, y pues ahí vamos dando los pininos, ¿no? Y bueno, ya para cerrar como la pregunta, ahorita estoy aplicando para el doctorado, ¿no? Me estoy aplicando en el doctorado de Humanidades, aquí también en la Universidad Autónoma, y pues sigo con el mismo giro, ¿no? Ahora sí que, ahora mi interés, es muy interesante, pero bueno, por partes. Ahora estoy muy interesado en esta idea de la escritura del yo o escritura autobiográfica, pero en mujeres, ¿no? Entonces, digamos que el proyecto de doctorado gira en torno a estas manifestaciones, o sea, cómo las mujeres en el siglo XX construyen como toda esta idea del yo textual, ¿no? Y como un poco. No, pues yo creo que está súper interesante. Creo que estudiar las narrativas y el lenguaje, a mí el lenguaje en personal me rompe la cabeza muy cañón y ya obviamente ya configurado en algo en concreto, pues son las narrativas, ¿no? Entonces creo que está súper chingón. Felicidades por eso, la mejor de las vibras para el doctorado. Y bueno, justo la siguiente pregunta era como de qué va tu actual proyecto. Ya nos platicaste que estás ahora haciendo un giro hacia narrativas que tienen que ver con las mujeres, también lo cual me parece bastante interesante. Pero entonces ahora quiero que nos platiques por qué elegiste esa línea de investigación o más bien cómo has ido tejiendo tu camino, tu trayectoria académica, empezando por esta onda de la narrativa y luego lo del cine y hasta llegar hasta ahorita. Pues bueno, es una buena pregunta. Yo no sé si a ustedes les habrá pasado, pero por ejemplo, pues fue un área de oportunidad que se me dio en ese momento. O sea, yo confieso que el tema no me encantaba. O sea, la verdad es que al principio no me encantaba mucho porque pues digamos, la teoría es como, ya saben, ¿no? No es lo mismo hacer teoría en licenciatura y leer 2, 3 textos ahí que están como al alcance, ¿no? Que especializarte en ciertos autores, en ciertas corrientes, en ciertos conceptos, ¿no? Entonces fue circunstancial. De hecho, bueno, yo hice un ensayo cuando la doctora pues tuvo a bien como integrarnos. Yo hice un ensayo, yo soy muy fan del English Modernism y la novela moderna, esto que seas del lenguaje. Entonces, por ejemplo, yo soy muy fan de James Joyce, ¿no? Soy muy fan de Virginia Woolf. Me gusta mucho esta idea de la novela moderna, el flujo de conciencia, ¿no? Etcétera, etcétera. Y yo quería como proyectarme hacia allá, ¿no? Entonces, pues, obviamente pues, cambian eso porque además, pues gran parte del material que yo estudio no es tanto como la literatura, yo estudio como mucha historia, mucha filosofía. Entonces, repito, fue circunstancial. Yo me tardé un rato, yo creo que me tardé como 1 año y medio o 2 en medio entender, ¿no? El tema. El día de hoy me encanta, pero repito, no es algo que yo buscara, ¿no? Ahora, el día de hoy, fíjate, es muy curioso porque ya no me veo en otra línea, ¿no? O sea, a pesar de que me interesa el cine, que me interesa, ¿no? La novela moderna, ya no me veo fuera de la línea que llevo. Como que no sé si les ha sucedido que llega el momento en el que te familiarizas tanto con tu tema de investigación que terminas haciéndote uña y mugre con él, ¿no? Así que básicamente así fue el asunto. Sí, suele pasar totalmente. Yo creo que es bastante común, ¿no? Sobre todo cuando vas empezando y quieres un montón de cosas y te llama un montón de cosas y ya conforme te vas como especializando en algo, ya yo creo que eso es como algo del común. Oye, y no sé, ¿tienes experiencia suficiente o sabes como para contarnos si es diferente estudiar este tipo de temas en otros países? Bueno, esa es una buena pregunta. De hecho, es muy curioso porque en América Latina, digamos, bueno, el tema no es nuevo, pero la problematización, este rollo de las escrituras del yo, sí. Y es muy curioso porque obviamente la teoría de las escrituras del yo se da sobre todo en Europa, ¿no? En Francia, en España y en América Latina, pues ya ves que desgraciadamente por alguna u otra razón siempre llegan tarde las cosas. Entonces aquí yo creo que en España tiene como, bueno, en Europa, España, como unos 15 años que se toma, ¿no? Entonces, y aquí ya tiene como menos, como unos 7, unos 8, o sea, vamos un poco desfasados. Entonces es muy interesante ver cómo ese desfase, porque ya los europeos, pues la teoría ya está pensando en cosas como más abstractas, ¿no? O sea, ya están, bueno, un poco esto de construyendo y volviendo a armar, y nosotros todavía estamos como problematizando la cuestión. Entonces, parte de la tesis de doctorado precisamente, yo lo que intento mucho es como ver qué se está haciendo aquí en América Latina, ¿no? Una cosa que sí quiero rescatar es que, por ejemplo, el teórico que yo estoy utilizando es un argentino, se llama José Amícola, y es muy interesante porque él es miembro activo de la comunidad LGBT,
y entonces sus estudios acerca de esta idea de las teorías del yo van mucho en relación con las mujeres, con los homosexuales, con lo que llamaríamos la marginalidad, ¿no? Entonces, sí vamos un poquito desfasados. En Europa realmente están en otro rollo, pero también fíjate que creo que los teóricos europeos en ese sentido, al menos en temas, son bastante genéricos, ¿no? Son como un problema que yo veo de la teoría, y no solo de este tema, pero bueno, en este caso, es que suelen ser como muy reduccionistas al momento de, precisamente, de querer construir categorías, ¿no? Entonces, muchas veces, pues uno estudia este rollo de las escrituras del yo con lo que dicen en Francia, en Alemania y España, y pues obviamente no termina de calzar ni de perfilar. Entonces, aquí lo que estamos tratando de hacer es, pues, cuestionar también la teoría, decir, oye, o sea, no podemos generalizar con todos los fenómenos. ¿Por qué? Porque obviamente la literatura autobiográfica y las memorias y bla, 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 no tienen un desarrollo pues igual, ¿no? A pesar de que sí tenemos una relación directa muy importante. Entonces sí me meto en broncas, luego me regaña mi asesora, pero ahí tratamos, ¿no? De salir avantes aquí en América Latina. Sí, pues es normal, es el pan de cada día. Sí. Y suena a un trabajo hermenéutico. Aquí que nos encanta la hermenéutica, nos casamos con la hermenéutica, y a quien no le guste, pues está bien, ¿no? Se vale ahí que nos lo ponga en los comentarios, que se ponga a discutir con nosotros, porque eso nos enriquece. Pero, oye, aquí me gustaría que le expliques a nuestro público un poquito o sea, así a grandes rasgos, así muy general, lo que se pueda, así muy sintético. ¿Qué son estas escrituras del yo, para que ellos sepan exactamente de qué se trata? Porque, pues digo, o sea, de por sí hablar del yo es como bien complicado, ¿no? La gente dice yo y no tiene idea, o sea, es de estos términos abstractos que usamos todos los días, pero nadie sabe exactamente qué es. Entonces, por favor, Benjamín, si nos podías explicar a grandes rasgos un poquito. Mira, yo trabajo con un concepto que se llama autofiguración. O sea, la neta está bien chido y está sencillo. La autofiguración tiene que ver con cómo yo escribo sobre mí mismo. En cualquier escenario, ¿no? Puede ser un escenario ficcional, es decir, que yo, Benjamín, me ponga como personaje de una novela, ¿no? Aunque la novela no tenga ninguna relación biográfica real conmigo o autobiográfica, el hecho de que yo me ponga como personaje de una novela o de un cuento, etcétera, tiene ciertas implicaciones, ¿no? O sea, tiene ciertas intenciones. Entonces, es muy interesante. Este concepto lo desarrolla una crítica que me encanta, que se llama Silvia Molloy, que es mujer y ahí le va dando, y curiosamente lo desarrolla hace casi 30 años, ¿no? O sea, antes de que nacieran los abuelos. Y básicamente la autofiguración es por qué una persona habla de sí misma y bajo qué circunstancias y bajo qué propósitos. Sencillo, lo que hace Andrés Manuel en la mañanera, ¿no? Cuando sale ante los medios de comunicación, ¿no? Y se pone como, ¿no? El prócer de la nación que está ayudando. O sea, esta idea es bien interesante porque, digamos, en un análisis hermenéutico, tú comentas, ¿no? Nosotros haríamos como, analizaríamos como todo el discurso y veríamos cuál es el contexto en que Andrés Manuel se construye a sí mismo en ese discurso ante los medios masivos de comunicación, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy interesante porque la autofiguración, digamos, cabe en todas las categorías, cabe en la autobiografía, cabe en el diario íntimo, cabe en la novela autobiográfica, cabe en la autoficción. Entonces, básicamente, así a grosso modo la autofiguración es aquella forma en la que el escritor habla de sí mismo, ¿no? Y definitivamente donde no hay una intención ingenua para hablar de mí, es yo me construyo con ciertos propósitos para justificar ciertos actos, ¿no? Entonces, básicamente es eso, que por ejemplo lo hacen mucho los políticos, ¿no? Por ejemplo, los presidentes lo hacían mucho, ¿no? Por ejemplo, no sé, esta novela autobiográfica muy, muy interesante que se llama Ulises Criollo, que es no me acuerdo, bueno, ahorita recuperaré, que son novelas, son autobiografías monumentales donde la persona habla y justifica, ¿no? ciertos actos de su vida para no quedar tan mal ante la audiencia o ante los lectores. Entonces, muy interesante porque hay cuestiones, por ejemplo, de género, es decir, durante mucho tiempo, prácticamente desde el siglo XVIII que se inventa la autobiografía, los únicos que pueden hablar desde el sí mismo y justificar los actos de su vida son los hombres. Y no todos los hombres de la clase alta, que se traduce en la clase política, ¿no? Y en ese sentido, ¿blancos? Por ejemplo, ¿perdón? Sí, blancos. Y blancos, sí, claro, es súper europeizante el concepto, ¿no? Entonces yo lo utilizo como para desenmascarar, ¿no? Así como decir, bueno, que Benito Juárez era bueno, pero no era tan bueno, ¿no? Por Díaz era bueno, a ver, ¿no? ¿Qué hay detrás del muñeco que habla, ¿no?
Yo creo que en esto que dices aplica también el ejemplo de Mein Kampf, ¿no? Sí, totalmente. Porque fíjate, no lo había pensado, ese es un ejemplo muy, muy puntual. Es decir, ¿por qué Hitler escribe Mein Kampf? ¿No? Para justificar posteriormente su adhesión al partido, bueno, su ascenso al poder en el Partido Nacional Socialista y justificar el asesinato de cientos de miles de personas inocentes. Entonces la autofiguración parte desde estos presupuestos. O sea, cómo como lectores y como el escritor se puede proyectar a sí mismo con ciertos propósitos para ser aclamado, para ser comprendido, para ser amado, ¿no? Para ser justificado, ¿no? Tiene que ver mucho, sobre todo, con la reputación, digamos, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Y bueno, lo siguiente sería que nos platicaras cuáles han sido, digamos, como algunas dificultades que has tenido que enfrentar para desarrollar, no nada más, digamos, o para estructurar, en este caso sería tu proyecto de doctorado, sino también como para desarrollar tus investigaciones en general, la de licenciatura, la de maestría y tus artículos, por ejemplo. Esa es una buena pregunta, fíjate. Mira, algo que me ha costado mucho trabajo es la separación de conceptos y el contexto en que los conceptos se utilizan. Yo tuve mucho problema con eso, porque obviamente ustedes saben que, sobre todo en el área de humanidades y ciencias sociales, uno no puede utilizar conceptos a diestra y siniestra. O sea, por ejemplo, y eso es algo real, o sea, yo en la tesis utilizaba, por ejemplo, identidad, individualidad y como lo mismo, ¿no? Digo, en el argot común es como, bueno, pues, ¿qué diferencia hay? Entonces, ese tipo de cosas, no, o sea, me daban unas regañizas, ¿no? Porque precisamente aquí en la hiperespecialización, un problema que tenemos los novatos, ¿no? En este caso, es ese. O sea, que tú entras como bien confiado de que el bagaje cultural que tienes te sirve para hablar de ciertos contextos específicos en bueno, Héctor lo decía, es que hablar del yo es muy complejo. ¿Desde qué perspectiva? Desde la perspectiva histórica, desde la construcción filosófica, ¿no? Desde la construcción histórica, desde la construcción en el plano de la teoría literaria, o sea, no es lo mismo. Y de hecho para hablar de las escrituras del yo, o sea, la autofiguración es tan solo una de tantas posibilidades. Por ejemplo, así rápido, a bote pronto se me ocurre Paul de Man, este filósofo deconstruccionista muy interesante, que él, por ejemplo, no habla del yo, él habla del defacement o borradura, ¿no? O sea, él, por ejemplo, hace sus estudios de la autobiografía en relación con las figuras retóricas, que ya es otra cosa. O, por ejemplo, está Paul Ricoeur, ¿no? Que Paul Ricoeur habla o sea, ¿sí me explico? Entonces, el gran problema que tuve fue, bueno, de las herramientas teóricas, ¿con cuál te vas a meter? Digo, sin casarte, ¿no? Pero ¿con cuál te vas a meter y cómo vas a tener este cuidado? Porque nosotros somos cirujanos, básicamente. O sea, una buena tesis debe de tener como bien identificados estos polos, o sea, no podemos generalizar, ¿no? Tenemos que ubicarnos en una tradición, porque, por ejemplo, las escrituras del yo, así como se analizan en Occidente, en Oriente no funcionan. O sea, sería un error, por ejemplo, que yo analizara el yo, por ejemplo, en la literatura de Yasunari Kawabata, por ejemplo, ¿no? O sea, y este tipo de limitantes son las que uno tiene que empezar a conocer para que su trabajo no termine siendo ahí un collage extraño que no llega a ningún lugar, ¿no? Ese fue mi gran problema, el manejo de los conceptos. Menudo problema. Y yo sí, justo, es un gran problema y fíjate que me sorprende porque me parece, que ahora sí que Katia me corrija si me equivoco, pero parece que hasta la fecha nadie había mencionado eso como un problema y yo creo que es un problema, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, porque uno que no sabe de la academia, por ejemplo, nuestro público, ¿no? Que muchos, o sea, que se quieren acercar y empiezan a ver esto, pues de repente... por ejemplo, esto que acabamos de hacer, lo de que yo te dije, oye, explica por favor a qué te refieres con tu concepto, ¿no? Con esta teoría a grandes rasgos, porque es algo que a nosotros nos solicitan, ¿no? O sea, tú dices, bueno, el ser, y dice, bueno, justo me acaban de hacer esa observación ahora de un avance, ¿no? Y me pusieron, bueno, el ser coloquial o el ser desde una perspectiva hermenéutica, y yo así como de, no, espérate, o sea, no dije el ser así a grandes rasgos, coloquial, ¿no? Pero es importantísimo, y sobre todo porque como fíjate que me gustó mucho lo que mencionaste de que somos cirujanos, o sea, porque tienes que ser muy específico y ahora sí que así agarrar con tus pincitas las cosas, porque hay cosas que son
que son muy complicadas, que son muy complejas y que si tú aplicas mal un concepto ya estás diciendo otra cosa diferente, ¿no? O por ejemplo, que igual, pues de repente, creo que de repente eso nos falla en cuando escribimos ensayos desde la prepa, ¿no? O sea, que pensamos que el ensayo es un resumen y entonces agarramos y así, ya, resumen, ¿no? Porque aparte medio mal hechos, ¿no? Y resulta que ya más adelante, pues te topas con que no, o sea, con que son ideas diferentes, tú tienes que procesarlas, analizarlas y ver si te sirve, cuál te sirve más, o ver si lanzas un nuevo concepto tú. Entonces, yo creo que es una cosa súper valiosa lo que mencionas, ¿no? O sea, estos topes que yo creo que a muchos no se nos había ocurrido que también son complicados, son muy complicados. Sí, sí, sí. Demasiado. Sí, definitivamente. Y, oye, ¿y qué es lo más importante que las personas en general tú consideras que deberían saber sobre esto que abordas? ¿Por qué deberían saber de ello? ¿Sobre los conceptos? ¿O sobre...? No, sobre tu línea de investigación. No, bueno, es que, híjole, mira, yo no le veía, así rapidísimo, yo no le veía como un uso práctico a mí, la verdad, o sea, porque aquí no había campo, o sea, porque, bueno, me pasó algo muy curioso, yo fui a mi primer congreso que, híjole, nunca se me va a olvidar que fue fatal, fue en la Universidad de Sonora, ¿no? Entonces, pues la Universidad de Sonora tiene la característica de que ellos tienen dos líneas muy buenas, que es, unos se especializan en lingüística, ¿no? Y lingüística de, por ejemplo, de los grupos indígenas de la zona y tal, de los yaquis, etcétera, o sea, que son unos excelentes teóricos, y literatura de frontera, ¿no? Que es como lo que ahorita, la narcocultura, etcétera. Entonces, yo cuando voy a Sonora y presento mi trabajo, esto que les estoy comentando, pues todos así se quedaron de, ¿esta onda qué, no? Pero conforme obviamente uno se va familiarizando, es que ¿por qué es importante conocer del yo? Porque bueno, prácticamente nosotros como occidentales hay un giro muy importante desde que podemos concebirnos desde la primera persona. Yo les digo a mis alumnos en clases que ustedes deben, o sea, ahorita se nos hace cualquier cosa, pero el hecho de poder decir expresiones como yo creo, ¿no? Que bueno, académicamente no está como muy bien visto, ¿verdad? Pero el hecho de poder dar una opinión en primera persona es un invento, o sea, uno pensaría que tiene toda la vida y no, es un invento ahí entre una laguna entre el Renacimiento y la Ilustración, o sea, le debemos, por ejemplo, a personas tan brillantes como San Agustín, como Michel Montaigne y como el propio Rousseau, el hecho de poder hablar desde nuestra perspectiva, porque además el yo es cómo interpreto y cómo vivo la realidad en el mundo, ¿no? Entonces, básicamente, ¿por qué es importante? Porque yo creo que es un eje fundamental en la cultura de Occidente. Es lo que nos diferencia, porque bueno, un pequeño paréntesis, y lo platicaba con Héctor alguna vez, las culturas de la antigüedad, bueno, la cultura clásica, los griegos y los romanos, no existía como tal esta figura del yo. Y eso es muy interesante. O sea, el yo era en relación con tu comunidad, en relación con tu cultura, pero ellos no concebían la idea de que uno pudiese ser un ente individual en el mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué la importancia de conocer al yo? Porque prácticamente muchas cosas que hoy están a nuestro alcance, como las redes sociales, como los mass media, ¿no? Están íntimamente relacionados con la individualidad, ¿no? Y básicamente por eso. Yo creo que justo lo que estás diciendo es por qué la gente tendría que saber como de estos temas, porque ahorita que estamos interrelacionándonos unos con los otros, sobre todo en redes sociales, como lo estás diciendo, en donde es un espacio en el que se resalta el yo. O sea, no es tanto la comunidad a la que pertenece, sino casi todas las redes sociales ponen el énfasis en quién eres tú y tú por qué eres individual, porque tú eres, digamos, único y diferente, ¿no? Valga la expresión. Entonces creo que ahí está la relevancia de lo que estás haciendo. Sí, y fíjate, también ahora que mencionabas lo de Hitler, es que, por ejemplo, muchos de los genocidios y eventos pues bastante lamentables del siglo XX tienen mucho que ver con esta idea de que no hay individualidad. O sea, muchos discursos de odio, muchos discursos raciales así que han mermado, bueno, lo que está pasando en Ucrania y Rusia, ¿no? O sea, cuando se erige porque ojo, algo que me gusta mucho en mi tema es que la identidad y la construcción de uno mismo, según la teoría, yo estoy de acuerdo, es cambiante. O sea,
¿no? Un Ujú. poco como Heráclito, ¿no? Lo mencionaba, o sea, la identidad Exacto. es cambiante, ¿no? Entonces, el querer suponer que, por ejemplo, a mí algo que me hace, fíjate, y eso, algo que me pasó mucho, perdón que esté metiendo tantas historias secundarias, pero algo que Tú me dale. pasó mucho en la maestría fue que, por ejemplo, empecé a leer acerca de lo que se conoce como identidad nacional. Ya ves que Ujú. desde chiquitos nos enseñan como, bueno, los símbolos patrios y la bandera y la. Y uno ve como dice, bueno, pues está bien, pero ya cuando lo investigas, cuando haces un análisis como medio exhaustivo, te das cuenta de que el hecho de no tener individualidad te lleva a identificarte con entes abstractos como esos, y entonces de repente ves que hay gente que se mata por la bandera, ¿no? Que se mata Ujú. por, ¿no? por cuestiones que digo, son importantes hasta cierto punto, sí, pero es peligroso no construir una individualidad. Y es peligroso creer que la identidad, la construcción del mí mismo no cambia, porque puede ocurrir cosas tan desastrosas como estas. Y ya cuando entiendes como esta situación llevada a ese extremo, ¿no? El hecho de que nosotros tenemos de desarrollar una conciencia, sí en la colectividad, pero también una conciencia individual que nos permita ser en el mundo, podemos evitar estos desastres, ¿no? Entonces, pues bueno, nada más hay como pequeña reflexión, ¿no? No, yo creo que está perfecto que lo hagas porque creo que es la manera de cómo, digamos, bajar la discusión que estamos teniendo y que yo creo que es inteligible para nosotros, bajar la discusión como algo muy concreto y algo muy práctico como para que el público en general que no está especializado entienda de qué va tu tema y más allá de qué va tu tema, cuál es la importancia de tu tema, ¿no? Entonces yo creo que está Sí, claro. súper chingón. Y para los que ya se estén dando cuenta que este es un tema interesante, sugiero que busquen, hay muchos blogs internet sobre antropología y hay como una línea de antropología que se llama las otredades, que literalmente es Sí. hacer el análisis de nosotros y los otros. Un libro de mis novelas favoritas que es Esperando a los Bárbaros de Maxwell Coetzee, Dino si es que se Buzzati. pronuncia así. Ah, de Eh, Coche, el sudafricano. Ah, sí, claro. Exacto, exacto. Claro, Y más claro. o menos habla de eso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa de estar siempre ensimismados en nosotros, ¿no? Sin saber qué onda con los otros. Pero bueno, vamos a dejar ahí el paréntesis. Benjamín, ¿hay alguna o algunas conclusiones generales o provisionales a las que estés llegando hasta este punto con las investigaciones que has hecho? Sí, bueno, particularmente me doy cuenta, mira, yo empecé mi investigación, la verdad, como muy plano, o sea, a mí no me interesaba mucho como cuestiones de política, como cuestiones, o sea, la verdad es que yo, mi formación, o sea, y lo hice, ¿no? Como muy conscientemente, o sea, yo no quería saber, era como muy purista, ¿no? Era como, no solo me interesa la literatura y no me interesa lo que sucede alrededor, ¿no? X. Por eso elegí a Borges, ¿no? Porque a mí Borges se me hace un escritor súper elegante, bueno, hay como varios Borges, ¿no? Pero, por ejemplo, el Borges de ficciones que a mí yo leí el Aleph y así me voló la cabeza y fue por eso que decidí Uh-huh. estudiarlo. Se me hacía precisamente así como un hombre como bien desatendido del mundo, ¿no? Que literalmente solo le interesaba la literatura y la ficción, etcétera. Y la conclusión a la que llego después de tanto, bueno, de todos estos años estudiando es que pues hay que tener como desarrollar como cierta empatía hacia lo que está quizá fuera de nuestra área, ser un poco interdisciplinario, ¿no? Uh-huh. Porque finalmente yo no terminé haciendo teoría literaria, o sea, yo terminé haciendo un estudio interdisciplinario que era como un estudio histórico, ¿no? Con ciertos conceptos filosóficos, ¿sí? Sí, sí, análisis literario, pero basándome en estas dos cosas. Entonces, la conclusión a la que llego es que pues uno empieza la tesis o la investigación o el artículo o la presentación o lo que sea, a lo mejor con una idea, ¿no? De que, pues ya sabes, las hipótesis se comprueban y al final terminas obteniendo, tu investigación puede girar en 180 grados, que es lo que a mí me sucedió, porque yo empecé hablando de Borges y la literatura fantástica y ahorita en el doctorado estoy hablando de la otredad. Por ejemplo, ahorita me está interesando mucho, que fíjate, es muy interesante este tema de las escrituras del yo, por ejemplo, con los golpes de Estado en Sudamérica, ¿no? Uh-huh. O sea, hay en este sentido un subgénero de las escrituras del yo que me parece muy interesante y del cual hay mucho que decir es, por ejemplo, el testimonio. Y de verdad es bastante fuerte porque, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención los testimonios de las madres de los estudiantes desaparecidos en diferentes países como Chile, Argentina, ¿no? Paraguay, los testimonios de los propios detenidos, porque fue algo realmente brutal, ¿no? Uh-huh. O sea, porque la pregunta para mí el día de hoy es, ¿cómo puedes construir una identidad,
¿no? Después de sucesos tan abominables como estos, ¿no? Entonces, yo empecé siendo un purista de la teoría ahí etéreo, ¿no? Tinkerbell, y ahorita soy un bárbaro, definitivamente, ahora que hablabas de Kutzner. Ahora sí me interesa mucho la idea del testimonio, la idea de por qué a la mujer, por ejemplo, en este caso, no se le ha dado un lugar dentro del discurso textual en Occidente, porque la mujer no existe, perdón que lo diga así, pues la mujer es muy reciente la aparición de discursos femeninos que tengan trascendencia, o sea, no tienen ni 200 años. Porque, por ejemplo, haciendo como la cronología, la primera vez, bueno, de las primeras veces que las mujeres pueden tomar, en este caso, la palabra y hablar de sí mismas es en el siglo XVIII, XIX, con la aparición de la novela burguesa. De hecho, bueno, novelas como Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, ¿no? O Cumbres Borrascosas, ¿no? Son como un germen de una narrativa femenina que va a ir adquiriendo ciertos matices y cierto poder, ¿no? Es cuando se empiezan a empoderar como estas mujeres, y no solo las mujeres, sino algo que me interesó mucho, y ya con esto cierro la conclusión, es cómo hay discursos que se invisibilizan. O sea, que han estado ahí, que aparecen ahí, que oscilan ahí, pero que no se les ha dado visibilidad, y es precisamente por los modelos en que nosotros creamos conocimiento. Michel Foucault tiene un concepto que me gusta mucho, lo uso con mucho cuidado, que es el de episteme, ¿no? Es decir, cómo en ciertos momentos históricos ciertas comunidades que son digamos, la minoría ilustrada, deciden qué es lo que se toma como verdad, como cierto, como el discurso oficial. Y este discurso oficial, particularmente en las escrituras de Yo, no ha beneficiado más que a los hombres blancos, repito, europeos y de la élite. Entonces, ahora mi trabajo va a ser como meterme a escudriñar y decir, bueno, pero mientras estos tipos estaban aquí haciendo pasarela, pues había otros seres, otras identidades que también estaban construyéndose y a las cuales no se les dio visibilidad, ¿no? Esa sería mi conclusión. Pues son muy buenas conclusiones. O sea, digo, y de hecho, o sea, de justo de lo que mencionabas de esta parte, ¿no? De enfocarte en la literatura. Pero finalmente lo que vamos es que pues la literatura se da en un contexto, ¿no? La escriben personas que ven en un contexto histórico, que tienen ciertas ideas religiosas, filosóficas, políticas, ¿no? Y que está ahí, o sea, de alguna u otra manera está ahí, ¿no? A mí, por ejemplo, me pasa, perdonen mi ñoñez, pero pues yo estoy en foros de Tolkien, y entonces pasa que, pues bueno, en estos foros de Tolkien, pues hay un montón de gente que dice, es que Tolkien no era racista, es que Tolkien no era religioso, es que Tolkien no era esto, y dices, o sea, bueno, Tolkien, y perdón si alguien me cuelga aquí por esto, pero Tolkien era una persona y estaba inserto en un contexto cultural, sociohistórico, y finalmente, pues, las ideas políticas, religiosas y demás están ahí, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Así que yo trabajo con mitos, y los mitos, por más fantásticos y de tierras fantásticas que sean, como mencionas, pues también tienen que ver con procesos históricos, filosóficos, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que sí es súper, súper valiosa esta parte, ¿no? O sea, no podemos separar por completo la literatura o estas creaciones artísticas del contexto, ¿no? O sea, finalmente quienes los creamos somos los humanos, entonces, pues, algo tiene de nosotros, ¿no? Y lo que mencionaste previamente, pues no es lo mismo lo que hacemos nosotros aquí y ahora que lo que hacen en otros lugares o en otras épocas, ¿no? O sea, ya con eso ya cambió todo, ¿no? Volvemos al punto hermenéutico. Pero bueno, oye, y ahora una pregunta así, pues central. ¿Qué dirías tú que se necesita para investigar estos temas con los que tú trabajas? ¿Me puedes repetir la pregunta, amigo? Es que como que... Sí. ¿Qué dirías tú que se requiere para trabajar estos temas que tú trabajas? O sea, ¿qué es lo que necesita alguien para poder trabajar lo que tú haces? No, bueno, ahora sí que mucha paciencia, ¿no? No creo que solo el tema. Mira, fíjate que conforme uno va inmiscuyéndose en la investigación, más que cada área requiera como ciertos aspectos, yo creo que es mucha paciencia, porque una cosa que me pasó, no sé si a ustedes les ha sucedido, es que llegó un momento donde como que mi escala de valores y las cosas que yo creía que eran lo verdadero se fueron así resquebrajando, y eso me causaba como cierto temor, ¿no? Entonces, una cosa que yo creo que sí hace falta si se quiere hacer investigación es no tomar nada por absoluto, ¿no? Y también, sobre todo, tener la capacidad de releer, no de leer. Fíjate, algo que nos enseñaron, bueno, que mi asesora, le agradezco mucho, es que me decía, es que Benjamín, no importa cuántas veces hayas leído a Borges, dice, siempre debes de tener
la capacidad de leerlo con ojos diferentes. O sea, no importa que el texto diga lo mismo, debes de tener la capacidad de encontrar algo nuevo en cada lectura, ¿no? O sea, también fíjate que la cuestión de la lectura es muy importante. Yo creo que la gente, los normaloides, ¿no? Nosotros, bueno, yo al menos es como, pues ya leí a todo García Márquez, ya leí todo Cortázar, pues uno piensa que leer es leer en volumen, ¿no? O sea, que la cantidad es importante, y no, yo creo que más que la cantidad es el grado de especificidad, ¿no? Yo te puedo decir que en la tesis yo terminé haciendo 2 cuentos de Borges análisis, 2. O sea, de los 30 y tantos que tenía, terminé haciendo 2, ¿no? Entonces, una cosa es la mente abierta, otra cosa es la paciencia, ¿no? Y otra cosa también es la capacidad de siempre encontrar, de releer y tratar de encontrar, pues, nuevas cosas, ¿no? En estas relecturas. Y la última, perdón, se me olvidaba, conocer la tradición. Yo sé que es muy debatido el tema del canon literario, digo, no vamos a abrir un foro ahorita, pero al menos para hacer investigación sí es necesario saber desde dónde se postulan ciertas teorías filosóficas, históricas, literarias, ¿no? Porque, repito, por ejemplo, fíjate, yo empecé analizando a Borges desde un crítico que a mí me gusta mucho, que es Harold Bloom, ¿no? Que, bueno, ya murió el señor, pero, por ejemplo, Harold Bloom es de la escuela norteamericana. Entonces, ellos tienen un perfil muy específico de análisis, ¿no? O sea, los norteamericanos han hecho un análisis increíble de Latinoamérica, pero tienden a caer, por ejemplo, en estas cosas de ser esta idea, ¿no? Del reduccionismo. Entonces, por ejemplo, otra cosa es saber leer lo que está en el contexto de lo que estás estudiando, ¿no? Por ejemplo, hablaba mi amigo Héctor, Tolkien, bueno, ¿qué ha dicho la escuela, no sé, los ingleses de Tolkien, ¿no? ¿Qué han dicho los alemanes? ¿Qué han dicho en Latinoamérica? Y luego sacar uno sus propias conclusiones. Porque la otra es nunca te cases, y esa es la última, lo prometo, nunca te cases con una teoría, con un concepto, con una escuela, porque siempre termina en divorcio, lo digo por experiencia, ¿no? Entonces esos serían mis consejos. Sí, es muy complicado. Creo que también es parte como de las complicaciones de dedicarse a la academia. Siempre tener cuidado, por mucho que te guste una teoría o lo que sea, tienes que tener cuidado de revisar como tus propios postulados y creencias, ¿no? Oye, Benjamín, y ya para cerrar esta primera parte, ¿consideras que la gente en general debería saber de los temas que tú te dedicas a investigar? Pues mira, esta pregunta me la he hecho también muchas veces. O sea, no es que uno esté descubriendo el hilo negro, pero yo creo que sí es muy importante. Es que, ¿sabes? Yo que veo que, por ejemplo, específicamente el caso de América Latina se construye a través de valores que son como valores muy europeos, ¿no? Entonces aquí hay como una reestructuración de esos valores. Entonces yo creo que más que hablar de escrituras del yo, enseñarle a a todos, ¿no? Pero la idea de la individualidad, porque muchos de los grandes problemas que yo veo, hablando de la cuestión ahí como más social, es esta idea de casarse, ¿no? De casarse con un concepto de casarse. O sea, yo, por ejemplo, soy muy cuidadoso al momento, digo, yo respeto, ¿no? Pero soy muy cuidadoso al momento de hablar, por ejemplo, de identidad nacional, fíjate. Eso sí me quedó. Entonces, ¿por qué es importante que la gente tenga más o menos una noción del yo? Porque yo creo que, y lo decía Nietzsche, ¿no? Que hay como varias maneras de vivir. Esto me gusta mucho. Y él hablaba, por ejemplo, de una manera histórica, ¿no? Es decir, vivir bajo la sombra de los grandes héroes de la historia monumental, de los grandes acontecimientos. Y la otra es vivir tal cual, ¿no? O lo que decía de la filosofía, dice, no es lo mismo aprender filosofía a través de la historia de la filosofía, que hacer filosofía. En ese sentido, yo creo que sí es importante conocer la individualidad para hacernos en el mundo, ¿no? Para no vivir la historia de otros, que es como una cosa muy común, muy generacional. Siempre tratamos, bueno, hablo en plural, pero siempre como que veo que muchas de las generaciones más cercanas tratamos de vivir como ciertos patrones, ¿no? ¿Cierto? O sea, no somos capaces de romper como estos ciclos, como estas cadenas, como estos, ¿no? O sea, construirnos en el plano del día de hoy, ¿no? Súper cool, pues yo creo que esa es como la respuesta perfecta con un ejemplo de por qué la gente debería tratar como de acercarse o de si tiene curiosidad de empezar como a husmearle un poco en el tema. Creo que podemos cerrar esta primera parte entonces, no sé si quieres agregar algo más, Benjamín, o tú, Héctor. Por mi parte, pues yo creo que ha estado muy, muy bien esta primera pues parte de la entrevista, ¿no? Muchísimas gracias, Benjamín, por acompañarnos el día de hoy. ¿Sale? Y
Y pues bueno, pues ya vamos a continuar nosotros platicando aquí, charlando. Y pues ustedes, querido público, pues van a tener que esperar hasta el viernes para pues atender lo que viene, ¿vale? Pero pues bueno, ahí ya nos veremos muy pronto. Muy bien, entonces, amigos, salud. Salud. Nos estaremos viendo. Salud, chicos. Salud. Disfrútenlo. Nos estaremos viendo ya el viernes, no se lo pierdan, va a estar muy bueno. Si la plática de ahorita estuvo bueno, la del viernes seguramente que ustedes vean va a estar mejor. Cuídense, novatos. Bye.